Ir al país vecino, Ale. Nos vamos Sí, a ir a Brasil y correcto. justamente todo lo que vinimos hablando durante la semana, las marchas y contramarcha que se hizo el Día de la Independencia, el día 7 de septiembre, las declaraciones de Bolsonaro contra la justicia, contra la Corte Suprema, la respuesta de la Corte Suprema diciendo, bueno, ¿sabes qué? No vamos a sesionar, te suspendemos todo. Compleja está la política del país vecino y por eso la vamos a analizar con Gabriel Puricelli. Buenas tardes. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, nosotros bien, pero estamos muy pendientes de lo que pasa en el país vecino, que últimamente siempre tiene un titular, pero en los últimos días es una propuesta desde el lado del gobierno y la respuesta de la Corte, nada menos que la justicia. Bueno, la disputa en este momento, Bolsonaro la ha llevado al terreno del Tribunal Supremo Electoral, que es presidido por un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. La disputa que está planteada sigue el libreto de lo que intentó Donald Trump en los Estados Unidos, que es deslegitimar el resultado de las elecciones. En el caso de los Estados Unidos, Trump deslegitimó el resultado una vez que se hubieron contado los votos. Bolsonaro se está adelantando y está diciendo que si no hay una modificación del método de votación y se reemplazan las urnas electrónicas que se vienen usando hace décadas en Brasil por un mecanismo de voto impreso, es decir, que la urna electrónica entregue una versión impresa de la boleta con el nombre del candidato por el que se está votando, él considerará que elecciones hechas con ese sistema, a pesar de que es el sistema con el cual él fue electo, se considerarán fraudulentas. Es decir, sigue el mismo libreto, pero se adelanta a los hechos en lugar de esperar al resultado de las elecciones, como fue el caso de los Estados Unidos. La Corte, por su parte, dijo, bueno, entonces dejamos de sesionar, un poco que hicieron una especie de paro ahí. No sé si finalmente se resolvió. Sí, eso realmente no tiene un impacto inmediato, digamos, que la Corte no tenga un acuerdo para tomar decisiones o para emitir un fallo no implica ninguna ruptura ni de la rutina de la Corte ni implica que se paraliza el gobierno del país, ¿no? Es un gesto de autoridad que la Corte está haciendo. Las movilizaciones que convocó Bolsonaro el 7 de septiembre con el pretexto de la fecha de la independencia de Brasil, fueron movilizaciones en las que se agredió muy personalmente a varios miembros de la Corte y entonces estos están reaccionando en ese sentido. Por supuesto, Bolsonaro también tiene pendiente un enfrentamiento con el Congreso, porque él envió un proyecto de ley para que se modificara el método de votación y el Congreso lo rechazó. Así que, digamos, Bolsonaro está en esta lógica de buscar conflictos con todos los poderes como parte de esta estrategia adelantada de deslegitimar los resultados de la elección que debería hacerse en octubre del 2022. ¿Y cómo sería el desenlace de esto? Porque vemos que hay una crisis institucional muy en parte provocada por Bolsonaro, por estos enfrentamientos con los otros poderes. Pero esta crisis, ¿en qué puede devenir? ¿Destitución? Bueno, ¿Autogolpe, como Bolsonaro, dicen algunos? las cartas que ha mostrado hasta ahora Bolsonaro han sido básicamente estas dos. Tratar, por un lado, de deslegitimar a un poder que, a diferencia de él, no es electo, como el Poder Judicial, y también de deslegitimar al Congreso, donde esta ley particular para modificar el método de votación no ha podido pasar. Y, por el otro lado, sugerir que las Fuerzas Armadas podrían intervenir para laudar en favor, evidentemente, de él mismo, del presidente Bolsonaro, este conflicto de poderes.
Bolsonaro hace una lectura muy particular de un artículo de la Constitución brasileña donde se define la misión de las Fuerzas Armadas, diciendo que deben velar por la ley, por el orden y por la armonía de los poderes, estirando muchísimo la interpretación de eso que dice la Constitución brasileña. Tanto Bolsonaro como funcionarios de su gobierno, aquí hace unos días, hace 2 días, dio un reportaje a una radio porteña, Onyx Lorenzoni, que fue el secretario general al inicio de su presidencia, planteando que esta hipótesis de que intervengan las Fuerzas Armadas para que Bolsonaro asuma la plenitud, los plenos poderes o la suma del poder público es una alternativa que estarían manejando. ¿A esta altura vos te parece que la actitud que tiene Bolsonaro es genuina o ya ha adoptado esta postura de sentir que tiene a todo el mundo en contra como una especie también de, como algo que le resulta a favor, que le termina siendo beneficioso a la hora de juntar votos? Bueno, la verdad es que todavía no hay evidencia de que esto le esté rindiendo en términos de consenso de la opinión pública. Bolsonaro está hace ya algunos meses en una especie de hondonada en la curva de las encuestas, en su momento de menor apoyo popular, y no aparece todavía ninguna evidencia de que ese apoyo se esté recuperando. Hoy el gobierno de Bolsonaro, según el estudio de opinión pública que miremos, tiene el apoyo de entre el 23 y el 26% de los encuestados, y la verdad es que esta retórica de enfrentamiento con el Congreso en ocasión del tratamiento de la ley para modificar el método de votación y de estos ataques e insultos permanentes al Tribunal Supremo Electoral llevan ya varias semanas y todavía no hay ningún estudio de opinión pública que indique que esto le está sumando apoyos. Más bien, al contrario, aparecen turbulencias económicas, la necesidad de revisar a la baja la perspectiva de crecimiento de la economía brasileña para este año, la cifra de desocupación que no baja. No aparecen indicadores que uno pudiera especular que van a favorecer a Bolsonaro, que al mismo tiempo también en la mayoría de las encuestas aparece perdiendo en segunda vuelta contra cualquier candidato o perdiendo en primera vuelta contra Lula. ¿Cómo viene la figura de Lula? La figura de Lula mantiene una característica que está prácticamente fija desde la destitución de Dilma Rousseff en 2017, que concentra una alta imagen negativa, que está pocas veces por debajo del 40% y a veces está por encima. Tiene una imagen positiva parecida, pero una intención de voto que está muy por encima de su imagen positiva, lo cual revela que más allá de la adhesión personal a Lula, la dinámica que está en curso en la opinión pública brasileña es que una cantidad de ciudadanos que no tienen en Lula su líder favorito, sin embargo, están preparados para votarlo, para deshacerse de Jair Bolsonaro. ¿No se vislumbra ningún otro candidato que no sea ni Bolsonaro ni Lula, digamos? ¿No aparece alguien que pudiera, aunque sea, sacarle un par de votos? Aparecen candidatos con apoyos que apenas arañan los 2 dígitos, apenas llegan al 10% en el mejor de los casos. El que se ha mantenido de manera más consistente en esos niveles es justamente un ex ministro de Lula, Ciro Gómez, líder del Partido Democrático Laborista, que fue uno de los partidos aliados de los sucesivos gobiernos de Lula y el Partido de los Trabajadores. Pero, como les digo, no alcanza ni la mitad de los apoyos que todavía mantiene Bolsonaro y apenas tienen algo menos de la 1/4 parte del apoyo que le otorgan las encuestas a Lula. Así que no, realmente la posibilidad de una tercera fuerza competitiva, si nos guiamos por la lectura
de las encuestas todavía no aparece, y hay que decir que algunos candidatos que se suponían taquilleros, Sí. como Huck, el presentador de televisión con más rating de Brasil, ¿Es como el Tinelli después de Brasil? amagar algo por el estilo, después de amagar durante prácticamente más de 2 años con una candidatura, anunció hace pocos meses que no tenía intenciones de ser candidato el año que viene, y tal vez esta sea la evidencia más fuerte de que esta tercera alternativa, que es muy favorecida por la prensa brasileña, por los sectores más poderosos de la industria, del agronegocio, no logra apoyo en la opinión pública brasileña. Y cómo esto puede afectarnos a nosotros, ¿no? Porque ya sabemos que allá también está generando, el Bovespa se cae, que el dólar sube en Brasil. Bueno, a nosotros, como socios históricos de Brasil, ¿cómo nos puede perjudicar? Bueno, la verdad es que nunca una pérdida de dinamismo económico de Brasil es buena para la Argentina. Brasil es el segundo destino de nuestras exportaciones detrás de China. Hay meses que es el primero y China queda en segundo lugar. Así que, bueno, esto basta para graficar lo importante que es para nosotros que Brasil tenga poder de compra. Puede haber alguna coyuntura donde un debilitamiento de la moneda brasileña haga que algunos productos argentinos sean más competitivos. O sea, puede llegar a haber alguna ganancia o beneficio de corto plazo, pero decididamente la pérdida de empuje económico de Brasil a largo plazo nos afecta. Son mercados en algunos casos difíciles de reemplazar, particularmente para el trigo, donde sí Brasil es nuestro primer comprador sin competidores a la vista. Bueno, si una mala situación económica resiente el consumo popular, el consumo de pan, esto puede impactar en el trigo argentino, y hay otra serie de producciones. Bien. Tenemos una cadena de valor automotriz muy integrada entre los dos países, así que para la Argentina es realmente necesario que Brasil esté ordenado y que Brasil tenga empuje económico. Y estos niveles de enfrentamiento, donde el gobierno no trepida en sugerir la posibilidad de un golpe de Estado militar, no ayuda, y estamos viendo evidencia de eso al buen desempeño de la economía brasileña. Seguro. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación y por aclararnos un poco el panorama del país vecino, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Hasta la próxima. Siempre es muy